Como dijo anteriormente la magistrada, creo que este taller nos está motivando para llevar adelante cuestiones pendientes en nuestros países, todos esos grandes agujeros que dejamos y iniciar un poco este tipo de investigación específicamente sobre violencia sexual contra las mujeres, y también el tema que haya tocado por la compañera de alguna manera en su investigación de Verónica, ¿verdad? El de la esclavitud sexual. Bueno, pero ¿qué es lo que hace este taller realmente para nosotras? Es reafirmarnos esto de los estereotipos, que si bien es cierto yo hablé desde la Edad Media, pero ni siquiera toqué aquello de, ¿se acuerdan? Durante la Revolución Francesa, ¿verdad? 1789, en donde le cortan la cabeza a Olimpia de Gouges. ¿Y cuál es el argumento? ¿Verdad? El de meter las narices en las cuestiones del Estado, cuestiones que son propias de los varones, y no dedicarse a su rol de la maternidad, de formar hijos fuertes para la revolución, ¿verdad? Cuando ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana frente a lo de Lafayette, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por otro lado, este tema que en nuestro país, así el de la impunidad, y que creo que no es solo en nuestro país. Y al respecto, quiero comentarles así brevemente algo personal. Pregunto yo a mi marido, ¿verdad?, con quién puedo tener, qué sé yo, el pediatra con quien tener a mis chicos, ¿verdad? Y me dice, bueno, el mejor pediatra es fulano de tal. Muy bien, los 4 con este pediatra. Y resulta que conozco hace unos 5 años a una tía, hermana extramatrimonial de mi madre, y que estuvo en cautiverio en Paraguay durante varios años. Lo matan al marido en dependencias de la policía. Ella aparece con cédula argentina, vive en la Argentina, y me cuenta, cuando la conozco así, tengo los primeros contactos, de que mi médico, el mejor pediatra del Paraguay, y que es el profesor de mis hijas y de la que hacía su especialidad en pediatría, y que para ellos es el mejor de todos, era el que iba a verla, a ver si después de estar torturada podía ser suficientemente, o sea, podía estar en condiciones para que la continúen torturando. Y le decía, por ejemplo, ella me contaba que como le pasaban los días y no se daban cuenta de qué día era, entonces pelaban la naranja y cortaban así finita y colgaban así por una cuerda los pedacitos de la naranja, y eran esos sus días. Y tenían una cantidad. Entonces le decía, ¿sabe qué? Doctor, estoy muy dolorida, ¿qué puedo hacer? Y ¿sabe qué? Saque uno de esos pedacitos de la naranja y póngase con agua caliente y ya le va a pasar. Entonces, tengo tan gran dolor de que primero que un cómplice de tortura le haya estado recibiendo a mis 4 hijos, que en el Paraguay sea uno de los mejores, gracias a Dios. Por un lado digo que se murió, ¿verdad? Pero también me da pena, si bien fue procesado, pero él estaba en completa libertad en nuestro país. Bueno, hasta ahí. Ante todo quiero felicitar a las queridas Ana y Analía por la exposición y agradecerles, por supuesto. Y bueno, viéndolo desde la óptica del litigio internacional, que es un poco lo que me toca, quería rescatar la figura del amicus y de paso rescatar el trabajo que hicieron en su momento aquí las abogadas de Uruguay, conjuntamente con Analía también. Ahora veo que tienen cambiado el... Menos mal que las conozco, porque si no me desorientan, ¿no? Pero bueno, tienen cambiado el cartelito. Rescatar el trabajo que hicieron en su momento, porque realmente es un aporte muy importante, y que creo que es una figura que tenemos que tratar de usar
desarrollar porque aporta muchísimos argumentos, opiniones, fundamentos que pueden tener en cuenta las Cortes, los jueces, las juezas al momento de dictar sentencia, y que se puede aplicar tanto a nivel nacional como dependiendo del ordenamiento jurídico nacional, como a nivel internacional. Entonces me interesaba rescatar esta figura y felicitarlas por el trabajo, ¿no? En ese sentido, en el sentido de rescatar la importancia de los amicus curiae, esto que ya dijo Ana Lima, a nosotros nos preocupa en Uruguay que no tenemos la posibilidad, digo, que no está establecido, digamos, por ley o por acordada o por otros mecanismos, la existencia y la posibilidad de que se utilice este mecanismo de democracia, ¿no? Digo, es un mecanismo que democratiza realmente el Poder Judicial. El amicus curiae no, en realidad informa al decisor, ¿no? O a la decisora. Es simplemente aporta datos, aporta conocimiento que tienen otros, ¿verdad? U otras, y simplemente, digo, no obliga, al contrario, informa y nada más. Sin embargo, nosotras también, por ejemplo, en CLADE en Uruguay, hicimos un amicus curiae para, en un caso de justicia interna, ¿verdad? En un caso que tenía que ver con lo laboral, con acoso, en este caso con un acoso sexual en el ámbito laboral, y no fue de recibo, en ninguna de las dos instancias, justamente porque se entendió mal, se entendió que era como una tercería, y nada más lejos de la esencia del amicus curiae, de ser una tercería, y así lo sintieron y así por lo tanto fue rechazado. Entonces, nosotras en otros talleres en Ecuador hablamos con compañeras paraguayas, hablamos con Elba, y supimos que en Paraguay hay una acordada que establece la pertinencia de la presentación de amicus curiae en las causas, quiero decir, en los procesos en cualquier proceso. Y nos pareció importantísimo, así que ya que aquí hay representantes del Poder Judicial y capaz que esto pudiera llegar hasta la Suprema Corte, quizás sería importante que hubiera un procedimiento parecido, es decir, que hubiera una acordada que pudiera establecer esto que realmente democratiza el Poder Judicial. Bueno, nada más. Yo iba a decir algo atado con lo que dice Ana. Adelante, Ana, no hay problema. Gracias, Rosa. Yo iba a mencionar lo que dijo Cecilia, y obviamente acá no lo puse, pero nosotras cuando presentamos el amicus curiae en C laboral por acoso sexual en el trabajo, mencionamos en los fundamentos del amicus curiae y después de escribir lo que se trataba, la acordada de la Suprema Corte de Justicia en Paraguay y la acordada de la Suprema Corte o Corte Suprema de la República Argentina, en la que ambas cortes es un instructivo o es un recordatorio a los señores jueces y juezas de que el amicus curiae se puede y se debe usar, porque lo interesante son los fundamentos de ambas cortes, que los amicus, en tanto aportan a los intereses colectivos, pues contribuyen a la transparencia del Poder Judicial, de las decisiones judiciales, y a profundizar las democracias, ¿no? Eso es lo que nos parece más importante. Y bueno, igual vamos a seguir en aquellos casos
tengan ese caso tenía importancia colectiva porque refería a una ley muy reciente que es la de sanción en caso de acoso sexual en el ámbito laboral. En aquellos casos que se pueda hacer, pues trataremos. De todas maneras, cuando hicimos la actividad el 7 de diciembre, allí también había muchos jueces y juezas y ministros de Suprema Corte y tribunales que, digo, lo escucharon. Digo, yo creo que directamente la Corte puede hacerlo de la misma manera que lo hizo con las reglas de Brasilia, que se lo hizo conocer a sus magistrados. Era eso, perdón. Sí, yo sigo en la misma línea. No solo me preocupa lo que Cecilia traía sobre cómo se instrumenta a nivel del sistema de justicia, sino cuánto se conoce de cómo de la utilización de estos mecanismos. Y aprovechando que CLADEM tiene la capacidad de descubrir los contextos, me parece que Uruguay necesita una visión más de conocer los el actuar de incidencia a través de estrategias jurídicas, de litigio estratégico y de este tipo de mecanismos. Y pensando en estas estrategias, me parece que no debemos de pensarlo solo como una estrategia jurídica, sino que ahí tenemos que tomar la visión de tener una estrategia más global y tener una estrategia de comunicación mucho más fuerte en este tipo de procesos que llevamos adelante. O sea, acompañar las estrategias de incidencia jurídica con buenas estrategias de comunicación. Me parece que aportan a que realmente sean procesos participativos, transparentes y democráticos del sistema judicial. Un poco en la línea de la utilidad práctica de los amicus, quiero señalar la experiencia peruana. Si bien desde el punto de vista normativo no se permite la posibilidad de que un particular ajeno a los intereses del proceso intervenga en el Perú tenemos un caso emblemático en que se utilizó los amicus curiae y se permitió la expertise de estas personas, ¿no?, que presentaron el amicus, se permitió la participación de los mismos en el proceso contra el expresidente de la República, Alberto Fujimori, que fue procesado y sentenciado por la matanza del caso Barrios Altos, Cantuta y secuestro agravado en agravio del periodista Gorriti Elenboyer. Pues bien, en pleno proceso judicial, bajo el modelo antiguo, se presentaron estos amicus y con la opinión favorable, sin ningún cuestionamiento de la otra parte, estas personas fueron llamadas y se puso en consideración en el plenario que la participación de ellos se sustentaba en la expertise y el conocimiento respecto a investigaciones vinculadas a las que eran materia de procesamiento. Todo el interrogatorio fue direccionado no hacia la evaluación del caso en concreto, sino hacia la experiencia que tenían ellos de casos similares. Pero no solamente se utilizó en este caso, sino que cuando este proceso, una vez emitida la sentencia donde fue condenado a 25 años de pena privativa de libertad, cuando subió en recurso de nulidad, en última instancia, también tuvieron, respecto de los agravios que presentó la defensa del exprocesado, al considerar que había sido, desde su perspectiva, indebidamente procesado e indebidamente se habían calificado tales hechos como delitos de lesa humanidad, también se recibieron y los amicus curiae, ¿no?, en última instancia, y fueron evaluados, sin que esto signifique ninguna afectación al derecho de defensa de las partes. Por lo demás, con relación a la autoría mediata, el artículo 23 del Código Penal peruano establece la autoría, la coautoría y también establece la posibilidad de la autoría mediata, no la complicidad, la autoría mediata. Entonces, en el Perú tenemos dos casos emblemáticos en donde se ha trabajado el tema de la autoría mediata. El primer caso en que se aplicó la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder fue en el caso de Abimael Guzmán, un líder de Sendero Luminoso. Y en el segundo caso donde se aplicó la teoría de Klaus Rosin, que fue planteada por en 1963 en una conferencia en Hamburgo y ampliada todavía en Sevilla, fue en el caso Fujimori. Y hay veces
resulta para algunos de enorme dificultad. Autor mediato, ¿qué es el autor mediato? El autor detrás del autor, no es el instigador, es el hombre de atrás, es el que instrumentaliza a otro para que ejecute materialmente el hecho. Y la figura es muy clara, solo necesitamos probar los siguientes presupuestos. En primer lugar, tenemos que acreditar la existencia de que haya poder de mando, aquel que detente el poder. Este poder de mando debe estar dentro de la estructura de un aparato organizado de poder que funciona antijurídicamente y que está al margen de la ley. Hay un aparato que funciona cual engranaje. Este poder de mando o esta directriz que puede dar aquel que tiene el poder de mando se ejecuta a través del aparato al ejecutor material. Pero el ejecutor material tiene que tener una característica, porque dentro de un proceso va a ser difícil probar que el autor mediato ordenó directamente al ejecutor material comete este hecho. Eso no se puede acreditar. Por eso es que un supuesto en esta teoría de la autoría mediata es la fungibilidad de los ejecutores materiales. Este aparato tiene tal estructura y funciona como un engranaje que hace que los ejecutores materiales sean fungibles. Pero esa fungibilidad del ejecutor material tiene que ir de la mano con la predisposición del ejecutor material para cometer el delito. Entonces, hay el autor mediato y el autor inmediato, que es el ejecutor material. Si probamos nosotros dentro de un proceso, como fue en el caso que probó la sentencia del caso Fujimori, si probamos nosotros que la persona tiene poder de mando, que estaba en la posibilidad de dirigir, y esto se prueba mediante prueba instrumental, mediante testimoniales, mediante declaraciones, la posibilidad de dar órdenes, si es dentro de un aparato organizado de poder y un contexto político, los discursos que pudo haber dado, el mensaje que daba, cómo demostraba que detentaba el poder, tenemos un presupuesto. Si probamos que al interior de ello había una estructura jerarquizada y que se utilizó un aparato y que por intermedio de este aparato se retransmitieron dichas órdenes, que no necesariamente y jamás van a ser órdenes escritas. Eso es, digamos, lo más ingenuo. Nunca vamos a encontrar una orden escrita que diga, oiga usted, ejecute. Es una orden velada, es una política ilegal al margen de lo que cualquier Estado puede hacer. Entonces, todos esos presupuestos sería largo de hablar, pero todo eso se ha evaluado en la jurisprudencia peruana y ustedes pueden encontrarlo en la sentencia del caso Abimael Guzmán y en la sentencia del caso Fujimori. Gracias. No sé si tenemos alguna otra nueva intervención y si no pasamos. No sé si Analía quiere decir algo. Yo no, agradecerle mucho todas las intervenciones, especialmente le agradezco mucho la intervención a la magistrada peruana. Y justamente eso es lo que ella dice también, por eso yo puse el caso Acayesu como emblemático, porque allí lo que él sostenía es justamente que él no había estado, que él no sabía, que eran los soldados contra las mujeres tutsi, y había testimonios que por ejemplo, y eso que lo oyeron decir a sus soldados, algo así como vayan, pero no me pregunten después cómo sabe el sabor que tiene una mujer tutsi. Y eso el tribunal lo toma como una manifestación muy clara de cuáles eran las órdenes, ¿no? Y por eso porque justamente es eso, como decía un profesor de la América, no es que yo me quedo con el último soldado, o como el caso que contaba Analía del individuo que está allí, entonces ya que la mujer está en esas condiciones, la agrede. Nada más eso, gracias. A ver. Siempre con el tema de la aplicación de la autoría mediata por dominio de la voluntad, porque la clásica autoría mediata
siempre está justificada por coacción o por error. Entonces nunca nos pusimos a pensar en una autoría mediata por dominio de la voluntad en aparato organizado de poder. No es el dominio de la voluntad del ejecutor material, por cierto. Yo siempre a manera de ejemplo citaba cuando a veces algunas personas no entendían el tema de la autoría y en términos muy simples yo les decía, imagínense ustedes en la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración de Goldis, de Auschwitz. Ustedes van a encontrar un sinnúmero de ejecutores materiales, ¿correcto? Que eliminaron a toda la población judía. Y ustedes jamás van a encontrar ningún nexo entre Hitler y el oficial que ejecutó el acto. Entonces alguno podrá decir, ¿cómo van a justificar entonces que Hitler le ordenó al soldado que elimine a determinada persona si jamás se vieron? Entonces es imposible, pueden decir. Bueno, pues la doctrina para eso trabaja, la autoría mediata, y es muy importante conocer cómo funciona un aparato organizado de poder, cómo funciona antijurídicamente, cómo está al margen de él, porque no es necesario probar que el ejecutor material conoce al autor mediato, porque siempre en esa cadena de mando, dentro de ese engranaje, hay autores mediatos. Respecto a esta cuestión de cómo funciona el aparato del Estado, digamos, es importante tener en cuenta que en Argentina tuvimos una causa, que es la causa 13, que a partir de esa causa, digamos, se da por probado todo este funcionamiento, ¿no? De cómo, es decir, es una cuestión a la que no se dedican en cada uno de los procesos que se iniciaron, es decir, se da por sentado que hubo un funcionamiento de determinada manera de todos los centros clandestinos de detención, que hubo una organización previa, entonces, digamos, ya no es necesario probar en cada juicio, digamos, qué es lo que estaba organizado y cómo era el plan sistemático, independientemente de que se puedan probar en cada caso cómo sucedieron los hechos concretos, ¿no? No, simplemente eso. Bien, muchas gracias.